Hola chicos, vamos a grabar un videito de repaso para explicar un poquito la clase 14, donde vimos la primera ley de Mendel, ¿sí? ¿Qué son las leyes de Mendel? Son postulados propuestos hace muchos años por un señor que se llamó Gregor Mendel, que fue monje y fue un investigador y también un agricultor, ¿sí? Y investigó sobre cómo se heredan los caracteres entre padres e hijos, ¿sí? Trabajando con plantas de arveja, hizo una investigación para en aquellas épocas ya explicar las leyes de la herencia. Ahora, nos preguntábamos, ¿no? Ya vimos que en general los hijos se parecen a los padres. Recuerdan que tenemos caracteres parecidos, ¿no? Alguna cosita, si no es la forma de las orejas, el color de los ojos. Pero, ¿esto es siempre así? Muchas veces hay hijos que no se parecen en nada a los padres, ¿no? ¿Y por qué pasará esto? ¿Cuáles son los rasgos que se heredan y cuáles no? Eh, ¿Quién regula, no? ¿Qué rasgos se heredan y quiénes no? ¿Pasará eso siempre, digamos? O sea, todos los rasgos se heredan, pero no se heredan al mismo tiempo en todos los hijos. ¿Cómo será eso, no? ¿Y por qué dentro de una misma especie, por ejemplo, la especie humana, ¿no? Hay tanta diversidad, porque no hay uno igual que el otro, ¿no? Repasemos un poquito el tema de los cromosomas. Vamos a recordar que los cromosomas son el ADN compactado, ¿no es cierto? Se compacta el ADN y se conforma en un cromosoma cuando la célula se está por dividir. En general, los cromosomas presentan una sola cromátida, ¿sí? Tienen un centrómero y tienen una sola cromátida, ¿sí? Cuando el cromosoma se duplica antes de entrar en división, ¿se acuerdan cuando vimos ciclo celular? ¿Sí? Genera una cromátida hermana que tiene la misma exacta información, es una copia del ADN, ¿sí? Es una copia, tiene la misma información genética. Entonces decimos que estas son cromátidas hermanas, ¿sí? A su vez, cada uno de nosotros, nuestras células somáticas, ¿no? Tienen un par de cromosomas homólogos para cada cromosoma. Tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Cada par de cromosomas decimos que se llaman cromosomas homólogos, que contienen los genes que informan para los mismos caracteres, ¿sí? Esos genes, o sea, tenemos un cromosoma que proviene del padre, por ejemplo que tiene genes que codifican, por ejemplo, para el color de ojos, ¿sí? Los cromosomas, las cromátidas hermanas tienen la misma información y el cromosoma homólogo puede ser la misma o puede ser diferente porque proviene de la madre, ¿sí? Decimos que las cromátides homólogas son las ramas de los cromosomas, pero de los que tienen la misma información, pero del cromosoma homólogo, ¿sí? Esta es una cromátide homóloga a esta cromátide, ¿sí? Esta es una cromátide homóloga a esta cromátide. Pero este cromosoma materno tiene sus dos cromátidas hermanas y este cromosoma paterno tiene sus dos cromátides hermanas. ¿Se entiende? Eso lo vimos en la clase 13. Seguimos. Decimos que en los cromosomas homólogos, ¿sí? Se encuentran los genes alelos. Decimos que el cromosoma procedente del padre, por ejemplo, tiene un gen para codificar para el color de los ojos, ¿no? Que lo representamos por la letra A grande, puede ser para un color marrón, pónganle,
¿sí? Y el cromosoma homólogo que proviene de la madre, en el mismo lugar, tiene otro gen, que lo vamos a nombrar con la letra A chiquita, que codifica para el color de ojos, por ejemplo, azules, ¿sí? Estos genes que codifican para la misma característica le vamos a llamar alelos, ¿sí? Son genes alelos, están en el mismo lugar en cromosomas homólogos, ¿sí? Decimos que los genes trabajan por parejas, ya que un mismo carácter, por ejemplo en este caso el color de ojos, para el mismo carácter hay dos alelos que se encargan de codificarlo, ¿sí? En este caso tenemos el alelo A grande y el alelo A chico. Decimos que podemos encontrar, cuando hablamos de alelos, ¿sí? Podemos encontrar distintas combinaciones de alelo para el carácter de los ojos. Si el carácter de los ojos estuviera codificado con dos tipos de genes, nada más, A grande y A chica, podríamos encontrar la combinación de alelos siguiente: A grande, A grande, A grande, A chica y A chica, A chica. El conjunto de genes de un individuo, ya vimos nosotros que eso lo llamamos genotipo, ¿sí? Esto que decimos, por ejemplo, los genes para el color de ojo, A grande, A chico, eso es el genotipo, no lo vemos a simple vista. Eso solo se ven a través de estudios genéticos o deduciendo si sabemos qué genes codifican para el carácter de los ojos y vemos un fenotipo característico, podemos deducir qué tipo de genotipo tiene, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos del aspecto de un individuo, lo llamamos fenotipo con F. Ahora, ¿qué genes se manifiestan en el fenotipo? ¿Por qué no somos todos iguales? ¿Por qué hay hijos que se parecen más a los padres y otros menos a los padres, ¿no? ¿Qué determina qué genes se van a manifestar en el fenotipo? ¿Sí? Bueno, ahí hay una situación. Decimos que los alelos, los genes trabajan de a pares, ¿no? Y se llaman esos pares, los llamamos alelos. Bueno, dentro de esos alelos, de esos genes que trabajan, hay algunos genes que son dominantes sobre otros, ¿sí? Por ejemplo, hay genes que, por ejemplo, el gen para el color de ojos marrón es dominante, ¿sí? Es más fuerte que el gen para color de ojos azules, ¿sí? Y así hay algunos caracteres que son dominantes sobre otros. En general, el alelo dominante se representa con una letra mayúscula, ¿sí? En este caso, la A. Y el alelo recesivo, que codifica para la misma característica, por ejemplo, para el color de ojos, si es un alelo recesivo, para el color de ojos azules, que suele ser recesivo, lo vamos a poner con una letra minúscula A chica, ¿sí? Vemos el siguiente ejemplo. Vemos que tenemos en, en estos pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Podemos ver diferentes tipos de genotipos, ¿sí? Por ejemplo, hay un primer genotipo de un organismo homocigoto, ¿no? Porque decimos que cuando tienen el mismo tipo de alelo, lo llamamos homocigoto. Cuando tienen distinto tipo de alelo, ¿sí? Lo llamamos heterocigoto, ¿sí? Tenemos un genotipo homocigoto dominante, o sea, A grande, ¿sí? Tenemos un genotipo heterocigoto A grande, A chico, lo vemos acá. En un cromosoma tiene A grande, un alelo, y el otro cromosoma tiene un alelo A chico, ¿sí? Y otro genotipo que es homocigoto, pero recesivo, ¿sí? Tiene A chica, A chica.
en los dos cromosomas, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan en el fenotipo estos genotipos, ¿sí? En el fenotipo vamos a ver que el homocigoto dominante se manifiesta con ojos marrones, al igual que el heterocigoto A grande A chica. También se manifiesta con ojos marrones. ¿Pero por qué? Porque A grande es dominante y A chiquito no se expresa el recesivo, el alelo recesivo, no se expresa cuando hay un dominante, ¿sí? Por eso en este caso vamos a ver una persona de ojos marrones. Si vemos una persona de ojos marrones y no conocemos su genotipo, no, no podemos saber si su genotipo es homocigota o heterocigota. Lo único que sabemos es que tiene un gen dominante sí o sí. Puede ser homocigota o heterocigoto, ¿sí? Pero si vemos una persona de ojos azules, podemos deducir o sabemos como que en su genotipo es homocigota para recesivo para el color azul, ¿sí? Sí o sí, porque los recesivos, como el gen para el color azul, se expresa solo si está con otro recesivo, ¿sí?